vamos a entrar. Manuel Belgrano nació en 1770, hace un montón de años, 1770. Era un hombre de buena familia, de familia acomodada, y lo mandaron a estudiar en esa época a España. Él estudia la carrera de abogacía, de Derecho, en las mejores universidades de España. En ese momento existía, a ver, digo, poner la primera placa, no me acuerdo cuál era. Ahí está. Eso es el Virreinato del Río de la Plata. Eso es, ese mapa, es el antiguo Virreinato del Río de la Plata que existía en la época que nació Belgrano y donde pasó toda su vida. Bueno, ese es el rey. Ese es Fernando VII de la Casa de Borbón, o sea, de los Borbones españoles. Es el rey que en ese momento ejercía el mando en España, pero tuvo un problemita este rey. Estamos ahí en esa época, 1808 más o menos, la que sigue. Este señor, ¿alguno lo identifica? ¿Nadie se anima a decir quién puede ser? Muy bien, Napoleón. Ese es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, ocupó prácticamente toda Europa y invadió España. ¿Y qué hizo en España? Para quedarse con el mando desalojó al rey. Lo sacó a Fernando VII y puso a un hermano de él como rey. Lo tuvo allí con toda su servidumbre y toda su corte, pero alejado del ejercicio del poder. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dada esta situación, Manuel Belgrano y algunos patriotas que se reunían, a ver, digo, si está la jabonería, ahí está. Algunos patriotas que se reunían en ese lugar, eso es una jabonería. La jabonería era una de las principales industrias de esa época porque lo único que había era ganado vacuno. Entonces, como no había frigoríficos, la carne, si no se aprovechaba o se utilizaba 1 o 2 días después de faenado el animal, no servía, y lo que más servía y valía y tenía importancia del ganado vacuno eran los cueros y el sebo, y con el sebo se hacía jabón. En esa jabonería, por las noches, se reunía un grupo de patriotas, entre ellos nuestro Manuel Belgrano. Allí se juntaba French, Peruti, Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Juan José Paso. Todos ellos de noche se reunían allí, ¿a qué? ¿A jugar a las cartas? No. A analizar la situación política de Europa y de acá, del Río de la Plata, porque todo eso pasa en Buenos Aires. Por ahora el resto del virreinato no tiene ni noticia de todas estas cuestiones. Ellos se reunían ahí a analizar la situación y ver de qué modo podían aprovechar lo que estaba pasando con las... Antes Castelli, otro de los patriotas que promovió la revolución. Están diciendo que como el rey no puede ejercer el poder, como está fuera del mando, el virrey, que se llamaba, ¿algunos se acuerdan cómo se llamaba el virrey en esa época? ¿Cómo se llamaba? Sí, bien ahí, Cisneros. Cisneros, el virrey Cisneros, estando el rey imposibilitado, y él era el representante de ejercer el poder, entonces no representaba a nadie. Y podía entonces la gente de acá, esa gente que estaba reunida ahí, designar un gobierno. Entonces ahí se arma, después de ese debate, que termina con una votación, que ganan los patriotas, se arma el gobierno de acá. Puerto tenía. ¿Ustedes saben cómo bajaba la gente de los barcos? ¿Saben realmente cómo hubiera bajado usted si llegaba a Buenos Aires? Bueno, les cuento cómo hubiera bajado. Como el río no tenía profundidad, el barco anclaba allá, que apenas se veía desde la orilla. Lo traían en un bote con su equipaje. Usted llegaba empapado a unos 200, 300 metros de la costa, y desde ahí salía un carretón tirado por bueyes, unas ruedas altas así que se enterraban en el barro y le daban a los muchachos el látigo, y usted pasaba del bote al carretón y el carretón lo traía a la orilla. Entonces no tenía puerto. Esa era una ventaja muy grande que tenía Montevideo. Montevideo siempre tuvo un puerto de aguas profundas de mejor calidad que el de Buenos Aires. Hasta hoy el puerto de Buenos Aires es complicado. Hasta hoy. Entonces, ¿qué les trato de decir? Que Buenos Aires no era una plaza estratégica.
Lo era porque era la metrópoli, que estaba lejos. No había riqueza, por ese momento la riqueza no era la soja. La riqueza era el oro y la plata. Y eso estaba en el Alto Perú, en Potosí. Ahí estaban las minas de plata, que eran la principal fuente de riqueza del virreinato del Río de la Plata, y era el botín de la corona española. Fue un proceso que para nada fue lineal, incruento, amigable, tranquilo, pacífico. Todo lo contrario, muy ambiguo y muy condicionado por intereses extraterritoriales que influyeron mucho en la definición y en el resultado final de este proceso de 14 años. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido mejor? Chao. Vos sabés que mucha gente hasta dice hoy, mira, relato escolar que tiene una fuerte impronta porteña, porque como creo que Silvina Garré, la historia la escriben los que ganan. Por eso hay quiere una decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que hoy. ¿Es Silvina Garré? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia la escribió el que gana. A la vuelta del tiempo ganaron los porteños, por eso tenemos el país que tenemos, y la escribe Mitre. Pero cuidado, yo no soy antimitrista. ¿En qué sentido? Le doy el enorme valor a Mitre, a veces tomamos el laburo de recopilar toda la información histórica que había y armar un relato histórico. Obviamente lo hizo sesgado por su visión porteña y militar. Entonces la historia de Mitre, que es la base del relato escolar, es una historia basada en las campañas militares. Pero la tira a la basura con la guerra con Paraguay. Bueno, pero después, como contrapunto de esa versión, aparece la otra versión, que es la de los revisionistas, que hace un contrapunto, que le doy un enorme valor porque pone y le da visibilidad a otros protagonistas ninguneados, Artigas, Rosas, todos los caudillos. Los caudillos eran todos malas personas, y bajo el estigma de caudillos, en el relato oficial tradicional, iban los buenos junto con los malos, iban todos. Al nuestro, a Juan Bautista Busto, te lo ponen como un caudillo ignorante, como lo pinta Sarmiento en Civilización o Barbarie, ese viejo que fue un genio para algunas cosas y un perverso para otras, porque Sarmiento todo lo que hizo a favor de la educación pública, que sacar el sombrero y rendir el culto todos los días, y todo lo que hizo políticamente hay que vomitarlo porque fueron todos errores. Anoche escuché algo. Sí. Los Sarmiento lo que hizo en Estados Unidos, pero dice que era como la Lilita Carrión. Era algo así. Sí, les agradezco mucho la... Segundo, la Municipalidad de la Cumbre, el señor Intendente Municipal firma este documento, dice: concede el reconocimiento al licenciado Esteban Dómina por su invalorable aporte a la investigación y la difusión de temas históricos argentinos. Fechado en la Cumbre hoy 10 de junio de 2016, que va a ser entrega el Intendente. La Junta de Historia de la Cumbre certifica que el licenciado Esteban Dómina ha sido incorporado a esta Junta como miembro correspondiente por convenio.